Capítulo 20. La casa de las mujeres. Un jovencito llegó a toda carrera hasta Nazaret preguntando por Mariam la curandera, con un recado para ella de María, la de las palomas. José de Magdala, de los peces, estaba enfermo, con fiebre y con una herida en la pierna que no tenía buen aspecto. Mariam preparó sus cosas con apuro y salió rumbo a la gente que la necesitaba. Al llegar estaba María atendiendo a su cuñado y la esposa de éste, inconsolable, llorando sin parar. El hombre se había hecho algún tipo de herida en el muslo y la misma se había puesto muy fea, extendiéndose la enfermedad por la pierna y ya casi llegando a su cadera. Tenía además una fiebre alta y su estado general era penoso. Mariam limpió con cuidado la herida, le aplicó unos emplastes, hizo una defumación en la habitación. Esta última en realidad tenía por fin espantar los malos olores y no otra cosa. A la mañana siguiente resultó obvio que el hombre no vería nuevamente salir la luz del sol. Se lo explicó a la esposa y después le dio al enfermo un preparado de semillas de amapola que lo dejó en un indoloro sopor. Mariam le pidió ayuda a sus hijos para atender todo lo que requería el funeral, y Judas fue quien concurrió, ya que Santiago estaba sumamente atareado en asuntos que tenían que ver con la ciudad nueva. Todos los temas fueron atendidos en forma prescrita. La viuda Novel se lamentaba de que debería ir ahora a vivir a Jerusalén, lugar que por alguna razón para ella parecía ser el último destino deseable en el universo. Mariam y María intuían que tenía que ver con la persona de su nuera. Cuando el hijo empezó a arreglar todo, preparando el traslado de su madre, también pensó en vender la propiedad, cosa que inquietaba mucho a María, al poner su negocio de las palomas en muy mala posición, justo cuando realmente empezaba a irle bien. Acertó a pasar José de Nazaret entonces por allí. Había sido brevemente convocado por Anás en Jerusalén y de regreso a Séforis decidió desviarse por si algo necesitaban en Magdala de los peces. Una vez informado de la situación, pensó que no sería tan malo tener una casa en Galilea y le propuso al hijo de la viuda comprarla. Sin embargo, no le alcanzaba el dinero. Mas para su bien el propietario estaba muy exigido por algunas deudas y aceptó recibir lo que José podía desembolsar e ir luego recibiendo pagos anuales por la diferencia. José le garantizó a María que iba a poder seguir con su negocio de las palomas mensajeras, que también era para el beneficio de la familia, ya que Santiago y Jesús tenían una parte invertida en el mismo. Te estás volviendo un comerciante de inmuebles, como el tetrarca, le dijo un poco en broma Judas. José no había entendido la broma y contestó que la gran diferencia era que él hacía un modesto negocio y facilitaba que otros vivieran mejor. Todos se hallaban satisfechos de la solución, excepto la viuda reciente, y entonces María sugirió que por algún tiempo podía ser bueno que la mujer se quedase con ella, para hacerle compañía y para cuidar su buen nombre al no vivir sola. Feliz de no tener enfrentados bajo su techo a la esposa y a la madre, el hijo del difunto accedió. Luego José se retiró, siguiendo el camino hacia el Tabor, como todos los inviernos, comprando en el camino 2 cabritos a unos pastores. Capítulo 21. Más matrimonios. Jesús y Santiago hubieran querido tratar esos temas con su madre apenas el invierno entraba, pero primero el nacimiento del hijo de Ana y Clopas y luego el tema de la muerte del cuñado de María fueron haciendo que las oportunidades escasearan, sobre todo porque Jesús pasó bastante tiempo fuera de Nazaret y Santiago otro tanto. Aunque este último se sabía que estaba en Séforis o en los cimientos de la ciudad que empezaba a construirse, mientras que su hermano estaría en algún lugar que nunca se sabía muy bien cuál era. Al final, Santiago decidió que era imperativo que de una buena vez conversaran,
Así que enterado de que Jesús y Lázaro estaban yendo hacia Betania, tomó a su madre y partieron hacia allí. Una vez los cuatro juntos y tras haber conversado y comido de forma adecuada, se reunieron en un patio y Santiago planteó el asunto que le preocupaba. Salomé y Susana van a cumplir 10 años el año que viene, y si bien podríamos pensar que todavía falta para que se casen, 2 años pasan volando. Y continuó. Hasta ahora hemos resuelto todas las bodas bastante bien. Lo hemos hecho de una manera sencilla, porque es lo que correspondía a nuestras posibilidades. La situación, empero, ha cambiado. Ahora nos está yendo bien. En realidad nos está yendo muy bien, intervino Jesús. Tienes razón, retomó la palabra su hermano. Nos está yendo muy bien. Y por eso ahora deberemos encarar las bodas de otro modo. Eso implica planificación y gastos. Yo estoy ganando muchísimo más dinero que tú, dijo Jesús. Así que es lógico que sea yo quien corra con la mayoría de los gastos. Tanto da a quien le está llegando más el oro. Ambos estamos prosperando. Y yo quiero aceptar en la misma proporción que tú las responsabilidades económicas, dijo el carpintero. No importa cuánto dinero ganes. Cuando gastemos es un tema de responsabilidad mutua. Y si dejan eso para otro momento y ahora seguimos con el tema que me parece que es el que ambos querían llegar, planteó su madre. Lo que quiero plantear, dijo Santiago, es que en realidad nuestra posición actual implica que hay que hacer una boda con toda la formalidad. La primera ceremonia en la casa de la novia y un tiempo después el traslado en procesión a la casa del novio. Como decía Jesús, más gastos. Nosotros no podíamos exigir que nuestros suegros hicieran eso, continuó, pero ahora nosotros, como hermanos mayores, tenemos el deber de cubrir esos gastos porque podemos hacerlo. A mí no me gusta mucho la idea de que entre mis hijos haya diferencias. No creo que ninguno de todos nosotros vaya a molestarse por la diferencia. Nosotros dos, sin duda, no, dijo Jesús. Y José se reiría si le preguntáramos si le molesta. Judas, con su cabeza en las enseñanzas esenias, está más cerca de vender todo lo suyo y entrar en la comunidad de bienes que de otra cosa. Bueno, en cualquier caso, la decisión y la última palabra la tienen ustedes, dijo Mariam, a lo que Santiago le contestó. Creo que hablo por los dos cuando digo que queremos compartir contigo la decisión. Jesús asintió con un movimiento de cabeza. Continuó Santiago. Hasta ahora vinimos conversando todos los matrimonios con el tío José, porque eran los matrimonios que pasaban a formar parte de la familia, a hacer bodas en las que llegaban las mujeres. Pero ahora vamos a estar entregando las chicas a otra familia, y por más que también se establecerá un vínculo, no es de la misma naturaleza. Ya tenemos una alianza con los saduceos, con los fariseos, y ya tenemos una alianza pactada, aunque aún no concretada, con los esenios, repasó Jesús, y continuó. Mi boda, a su vez, no nos une a un grupo en particular, pero por eso mismo Lázaro aquí presente puede actuar como mediador en cualquier conflicto, y a su vez, con nuestro apoyo, todos pensarán bien antes de complicarle las cosas. Y Lázaro sonrió, sabiendo que la pobre justificación de Jesús tenía un poco de verdad, pero muy poco de ella. Todo eso es muy bueno, retomó Santiago, pero ahora creo que nos convendría pensar los matrimonios de las mellizas no por los grupos en nuestra sociedad, sino por la geografía. Podría ser interesante que una de ellas se casara con alguien de Perea y la otra se casara con alguien de Tiro o de Damasco. María tensó la espalda como si le hubieran atizado con un palo y dijo, no sé cuál de ellas, pero si están pensando en enviar a mis hijas a lugares lejanos, una de las dos debe casarse con alguien de Alejandría. Y Lázaro observó una vez más cómo la palabra Alejandría producía una suerte de milagro en el semblante de todos los de esa familia,
que se iluminaban en una especie de recuerdo idílico, y rápidamente ambos hijos aceptaron la idea. Entonces, dijo el viajero, lo mejor es que el otro novio lo busquemos en las tierras del otro tetrarca. Si me permiten participar un momento en la conversación, pidió Lázaro. Jesús sonrió e iba a aceptar, pero cuando hubo separado los labios se dio cuenta que era mejor no decir nada. Todos miraron a Santiago, quien con serenidad sonrió también, y le dijo al dueño de casa, Lázaro, hermano nuestro, puedes intervenir con toda libertad. Nuestra familia también es la tuya. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Susana es distinta a muchas otras jóvenes. Para empezar, porque es alguien muy inteligente. Es mucho más inteligente que yo y me animo a decir que es mucho más inteligente que cualquiera de ustedes. Pero además, igual que algunas otras personas en la familia o entre los amigos, no siente los mismos intereses a la hora de formar una pareja. Esos intereses que se supone son los que todo el mundo debería tener. Se hizo un silencio importante porque de alguna manera Mariam y Santiago expresaron en su semblante que se habían dado cuenta pero que no querían mencionarlo. Jesús quedó con una cara de sorpresa tal que mostraba que él realmente jamás lo había concebido. Yo conozco a una persona de bien, continuó Lázaro, que tiene por profesión la de constructor y que vive en Cesarea de Filipo. Sus características personales harían que para Susana fuera mucho más fácil llevar adelante esa pareja. Santiago quiso dar un resumen cerrando el asunto y dijo, entonces creo que lo más adecuado sería que cuando Jesús baje nuevamente a Alejandría, empiece las gestiones para allá pensando en Salomé. Y cuando tú quieras, Lázaro, podríamos ir hasta Cesarea de Filipos juntos y conversar con ese constructor que no me has dicho cómo se llama. Se llama José Ben Johannes y podemos ir cuando gustes. El resto de la jornada transcurrió sin mayores novedades. Cuando ya era noche, Jesús y Lázaro se fueron a un huerto detrás de la casa de éste, lugar silencioso y lleno de olivos, que al primero le gustaba mucho. A solas le preguntó a Lázaro cómo se había dado cuenta del sentir de Susana, porque él jamás lo había notado. Lázaro rió a carcajadas y le dijo que sí, que él era muy inteligente para algunas cosas, pero que en otros asuntos nunca veía lo que tenía enfrente de la nariz. Y seguramente tampoco te diste cuenta que María de Magdala de los Peces tampoco tiene los mismos intereses que la mayoría de la gente. La que a veces me confunde y no sé qué pensar es mi hermana, es María. Capítulo 22. Estaciones. Era el día en que volvía a partir Jesús, cuando ella empezó a sentirse otra vez con esos dolores y sangrado y supo que por tercera vez iba a perder un embarazo. No quiso estropearle a su marido la partida del hermano, así que fue para dentro de la casa silenciosamente. Un rato después fue Esther quien se dio cuenta. Llamó a Ana y le ordenó que ayudase a Rebeca en lo que hiciera falta, por el tiempo que la necesitara. Ella se sentía muy agradecida de que Esther pusiese así a su servidora a su disposición. Su concuñada era una mujer difícil para el trato cotidiano, pero no era mala. Sin embargo, parecía tener la idea de que ella quería menoscabarla todo el tiempo, o al menos así le parecía a Rebeca. Un rato después llegó su suegra para ver cómo estaba. Trató de darle consuelo. Incluso más tarde llegó su esposo y también intentó hacerla sentir mejor, dentro de lo posible de la situación. Pero lo único que le daba realmente algo de alegría era ver a Jesús contento y jugando, así que lo miró haciéndolo un rato y después se tiró en la cama, quedándose prematuramente dormida, con la imagen del niño en su mente. Santiago sabía cuánto Rebeca se esforzaba por tener otro hijo, y cómo le dolía cada vez que eso no funcionaba.
Por eso él intentaba fingir lo mejor posible que no le importaba, siendo que realmente estaba ansioso de tener más hijos, muchos hijos, y muchas hijas también. Pero ambos eran todavía muy jóvenes, había mucho tiempo por delante. Así que de momento, en sus ratos libres, Santiago se convertía en el eje de los juegos de Jesús y también de Ana, y muy pronto se sumaría Simeón, porque empezaba ese tiempo frío del que hablaban el otro día con Jesús, el tiempo del hombre de la casa que sentía que estaba entrando en otro de su vida, como si fuera un invierno, un tiempo en que las cosas se aquietan y toman un ritmo calmado mientras esperan que llegue una primavera en la que todo se revolucionará. Jesús, aceptando la comparación planteada por su hermano, había dicho que él se sentía como cerrando el verano y llegando el otoño. Ya no había novedades, ya nada era tan divertido, pero aún quedaba mucho para hacer, para tener todo bien preparado para ese invierno futuro que no se avisoraba, pero se sabía. Y ambos se preguntaron cuáles serían los tiempos en los que estaban los distintos miembros de la familia. Conjeturaban y lo discutían y erraban varias veces. Y mientras hablaban, Jesús, el niño, miraba a su padre y miraba a su tío y se sorprendía de lo parecidos que eran. Y no entendía por qué Ana era su prima y no su hermana, y tampoco entendía por qué el otro Jesús venía y después se iba tanto tiempo. Todos los adultos se divertían y reían cuando llegaba Jesús, su tío. Pero para los niños era su padre el verdaderamente divertido. Y él y Ana le hacían nudos en el pelo y en la barba, y se quedaban dormidos a su sombra, a la sombra de un árbol, mientras les contaba historias de países lejanos, donde había un río que subía y bajaba, y todo el año era verano.